Amén. Amén. Señor amado, Dios bendito, Padre Jehová. En el nombre de Jesús, Señor, vamos a su presencia. Dios amado, a través, Señor, de este servicio que usted nos permite hacer, Padre Santo, para aprender de su palabra, para aprender, Señor, conforme a la gracia que usted le ha dado a mi pastor Carlos. Señor, yo te ruego que lo revistas, lo vistas en tu gracia. Señor, que todo lo que estamos haciendo, Señor, sea para beneficio de cada uno de nosotros. Ciertamente debemos tener el conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque en ellas creemos hallar nuestra salvación. Por eso te rogamos que la gracia suya esté en cada uno de nosotros, porque espíritu de discípulo en cada uno de nosotros. Padre Santo, Señor, mi pastor, coloque la paciencia, Señor, para que podamos entenderle, mi Señor, lo que nos va a enseñar. Señor, yo te ruego que tu misericordia nos aparten de nosotros, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Gracias, mi pastor Juanito. Bien, le damos la bienvenida a todos los hermanos que ya se están conectando. Esta sería nuestra tercera clase de este segundo ciclo. Gracias al Señor. Damos gracias al Señor también porque ya varios hermanos, ¿no es cierto?, o integrantes de esta clase ya han ido recibiendo su material, ha sido mandado por correo, ¿no es cierto? Hablemos el material del primer ciclo, ¿ya? Una vez que finalicemos nosotros este segundo ciclo, ¿ya? Ahí vamos a empezar a enviar a los que estén interesados también de la misma manera, ¿ya? Vamos a mandar hablemos el material del ciclo que estamos viendo actualmente, el segundo ciclo, ¿ya? No, alguien por ahí parece que había pedido si se podía ya mandar el material. La verdad es que una vez que revisemos hagamos todo el ciclo, si Dios nos da la vida, la salud, ¿no es cierto?, para continuar con las clases, finalizando, ahí haríamos llegar el material, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Así que contento por todo lo que Dios nos ha permitido hacer hasta este momento, así que ahora nos vamos entonces a introducir a nuestra tercera clase de este segundo ciclo, ¿ya? Dios nos revista de su gracia, vamos entonces a avanzar, ¿ya? Entonces, esta es la clase 3, ¿ya? Y como lo hacemos ya siempre, hemos tomado esta dinámica de trabajo, entonces vamos a pegar un pequeño repaso, ¿no es cierto?, de lo que vimos la semana pasada, que fue la clase 2, ¿ya? Y lo que vimos fue cristología, ¿ya? Así que vimos ahí conceptos erróneos, ¿no es cierto?, en cuanto a la figura de Jesucristo como el Mesías, ¿no? Vimos el hebionismo, el docetismo, el arrianismo, el apolinarismo, ¿no es cierto?, el nestorianismo, el eutiquianismo y el socianianismo, ¿ya? Como lo planteamos en ese momento, ¿no es cierto?, una de las formas, hablemos, para poder entender un concepto o entender, ¿no es cierto?, alguna materia es mirando a quienes, o las posturas, ¿no es cierto?, que refutan o atacan justamente ese concepto. Así que, y vimos también, ¿no es cierto?, el carácter del Señor o de Jesús a través de sus títulos, ¿ya? Ahí vimos, ¿no es cierto?, sus atributos, ¿no? Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Bien, ahora vamos a este tercer tema, que serían los ángeles y el hombre, ¿ya? Acuérdense que estamos revisando, ¿no es cierto?, las materias que son parte de la teología sistemática, ¿ya? Así que, y hemos ido enfatizando, obviamente, lo que vimos ya también en la mirada que dimos en el primer ciclo, que era teniendo en mente, ¿no es cierto?, los estatutos de nuestra iglesia. Ahora nos abrimos a tocar también las otras doctrinas que enseñan la teología sistemática, ¿ya? Y obviamente que vamos a enfatizar, ¿no es cierto?, lo que en su momento también vimos en relación a nuestros estatutos como Iglesia Metodista Pentecostal, ¿ya? Entonces, esto es una materia nueva, esto no lo vimos en el siglo primero, ¿ya? Que es los ángeles y el hombre. Entonces, el secreto de Dios dice, ¿cuántas cosas quedan en el secreto de Dios? ¿Cuántos de nuestros interrogantes no podrán ser resueltos mientras estemos en esta vida? ¿Ya? Una pregunta que creo pertenece a este rango es ¿por qué Dios creó el universo? Usted ve que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, ya han pasado tantos años desde que Dios, ¿no es cierto?, nos puso en esta tierra, ¿ya? Y aún así el hombre todavía saca conjeturas, ¿no es cierto?,
y esboza teorías, ¿ya? En cuanto a cómo fue que Dios creó el universo, ¿no? Acuérdese que hace poco, me parece que algunos años atrás, ¿no es cierto?, falleció, 3 o 4 ese año, un gran científico que premiado, ya más premiado no podía ser, ya una persona que también en una silla de ruedas, ¿no es cierto?, movía por una enfermedad, ¿no es cierto?, degenerativa, movía solamente un puro dedito ahí, ya, no hablaba, tenía a través de un computador, se trataba de comunicar él esbozó, ¿no es cierto?, la teoría ya del Big Bang, ya, tratando de explicar el comienzo del universo, ya, pero es nada más que eso, teoría, nunca pudo, ¿no es cierto?, ver, ya, validarla, ¿no es cierto?, y comprobarla con hechos prácticos, ya, por eso se llama teoría, es algo que se supone, ¿no es cierto?, y no están ya las pruebas para confirmarlo. Lo mismo pasa con la teoría de la evolución, a pesar de que le dan tanto énfasis, ¿no es cierto?, en el plano biológico, en las universidades, en el mundo entero, ¿no es cierto?, ponen como postura el evolucionismo, ¿no es cierto?, en el desarrollo que cómo hemos llegado o nos llegamos a formar como hombres. Pero resulta que todavía no da ese salto, ¿ya?, de ser algo comprobado, ¿ya? ¿Por qué? Porque falta justamente el famoso eslabón perdido, ¿ya? Es una teoría, ¿ya? Así que, en cambio, nosotros tenemos, ¿ya?, la certeza, porque somos creacionistas, creemos en lo que el Señor nos reveló, ¿no es cierto?, a través de la Biblia, ¿no es cierto?, y lo dice claramente ahí en el capítulo 1 y 2 de Génesis. Dios creó de la nada, creó todas las cosas. Acuérdense que Dios tiene a ver, la gran diferencia entre el Dios que nosotros servimos y el Dios que presentan, ¿no es cierto?, hablemos el mundo secular, ¿ya?, es que el Dios que nosotros conocemos, ya lo vimos sus atributos, es un Dios todopoderoso, ¿ya? Y es el único que puede transformar energía, ¿ya?, en materia. Eso fue lo que Dios hizo. Transformó la energía, ¿ya?, y la transformó en una materia que nosotros la tocamos y nosotros mismos somos materia, nos formó, ¿no es cierto?, ¿ya? Él y dio energía, transmitió energía cuando sopló sobre esa materia, esa esfinge o esa figura humana que hizo, ¿no es cierto?, con barro, ¿ya? Dios es el único que puede transformar la energía en materia. El hombre ha logrado emular, ha logrado, ¿no es cierto?, transformar materia en energía, ¿ya? Pero no puede hacer el trabajo inverso. Es solamente Dios quien ha logrado transformar la energía en materia. Dios nos ayude, ¿no? Una gran diferencia ya con lo que plantean los científicos hasta el día de hoy, ¿ya? Bien, escuché, dice, una vez decir que él estaba muy solo, Dios, y que necesitaba compartir su vida con alguien, por lo cual tomó la decisión de fabricarse compañía, ¿ya? Este relato puede ser poético y romántico, pero no teológico. En primer lugar, Dios no está solo, nunca ha estado solo. Él es un Dios, pero tres personas. Textos como Génesis 1:26, 11:6 e Isaías 6:8 nos muestran diálogo dentro de la Trinidad. Por otra parte, es inadmisible el concepto de la necesidad divina, puesto que esto se opone diametralmente al atributo de la independencia, ¿ya? El por qué no podremos resolverlo por ahora. Quizás cuando estemos en su presencia tengamos una respuesta, aunque entre usted y yo ya no creo que nos importe, pero si dedicáramos esta clase al que de la creación divina, quiénes y cómo serán los seres que él formó y qué son objeto de su cuidado amoroso. Es cierto que Dios cuida de toda la creación. Jesús habla de los pajaritos y las flores silvestres, pero también resalta que nosotros somos más valiosos que muchos pajaritos. Por esto no nos dedicaremos a estudiar a toda la creación, sino tan solo a dos seres muy especiales, los ángeles y el hombre, ¿ya? Los ángeles. Conocer más sobre estos fabulosos seres. Los ángeles ha sido una inquietud humana desde hace siglos. Existen historias de su intervención en las culturas más antiguas. En la Edad Media, gran parte de los debates teológicos giraron en torno a ellos y llegaron a tocar el límite de lo ridículo. Cuestiones como cuántos de ellos caben en la punta de un alfiler y si protegen a los niños desde la concepción a partir del bautismo fueron temas de discusión en concilios y sínodos, ¿ya? Esta inquietud no ha mermado en la actualidad, puesto que tanto en el ámbito cristiano como en el secular, inclusive en el ocultismo, circula información sobre su asistencia, manifestación y funciones en relación con el ser humano. La doctrina de los ángeles en las escrituras.
Cabe destacar, antes de abordar la doctrina de la angeliología, así se llama la rama de la teología que hace de ellos el objeto de su estudio, que la doctrina de los ángeles es incidental en las escrituras. Ocurre que, como veremos clases más adelante, la palabra de Dios contiene primordialmente aquellos elementos que son indispensables para una comunicación y comprensión del plan de salvación para el hombre. ¿Cambiaría nuestra relación con Dios si los ángeles no existieran? ¿Me entiende? La doctrina es incidental. Por esta razón no nos sacaremos los sesos tratando de saber si los ángeles tienen una o cuatro caras, seis o dos alas, y pues cuestiones como esta no es el objetivo de nuestro estudio, ¿ya? La naturaleza angelical. Pero bien, movámonos sobre terreno seguro y empecemos por lo elemental. ¿Qué es un ángel? La palabra castellana ángel es un derivado del vocablo griego ágelos, que significa mensajero. El paralelo veterotestamentario o antiguo testamentario de este término es malach, de igual significado, ya significa mensajero. Primariamente se aplicaba a cualquier clase de mensajero, fuese divino, humanos o inclusive satánico. Con el paso del tiempo, la expresión se aplicó en forma exclusiva a estos seres de esencia diferente a la nuestra. Un ángel no es un hombre. Debemos decir entonces que la única manera de saber a ciencia cierta qué es un ángel es saber más acerca de su naturaleza. Para que podamos lograr nuestro cometido, necesito que usted me haga un favor, ¿ya? Procure no evaluar las características de estas criaturas celestiales a la luz de la naturaleza humana, pues esta forma de pensamiento sin duda nos conducirá a errores y limitará nuestra comprensión de la doctrina. Nunca escuchó que para aprender inglés hay que pensar en inglés. Pues bien, trate ahora de no pensar en humano, piense en angelical, ¿ya? ¿Por qué hago esta explicación? Porque muchas veces nosotros, y es normal en nuestra parte de nuestra naturaleza, todos lo vemos a lo que nosotros, ¿no es cierto?, percibimos y lo que nosotros estamos observando, ¿ya? En cuanto a la realidad que hablemos que nos rodea. Entonces, tendemos, ¿no es cierto? Y por eso que si usted ve todas las imágenes que yo he puesto ahí de ángeles, ¿no es cierto? Si usted va a buscar literatura en cuanto a los ángeles, siempre presentan a los ángeles con figura humana, ¿se da cuenta? ¿Ya? Entonces, tenemos esta tendencia nosotros a equiparar todo como nosotros, pero hay que entender que los ángeles son seres espirituales, ¿ya? Que en algunas instancias, ¿no es cierto?, han tomado apariencia humana, cuando sobre todo, ¿no es cierto?, han aparecido en la escritura para entregar mensajes, porque son mensajeros, ¿ya? Eh, Toman, ¿no es cierto?, ciertos rasgos humanos, ¿ya? Dios nos ayude, ¿no? Pero tenemos que tratar de pensar, ¿no es cierto?, como dice aquí, en un idioma, ¿no es cierto?, o dar una mirada angelical, ¿ya? Un ángel, primero, es un ser creado. Aunque normalmente se los denomina eternos, este calificativo está mal empleado. El único eterno es Dios, pues lo eterno es lo que no tiene principio ni fin. Para hablar con propiedad, un ángel es inmortal, ¿ya? No eterno. Berco, ¿cierto?, que es un teólogo, ¿no es cierto?, muy renombrado, sustenta esto en la declaración que cita en Lucas 20, 35 y 36, en la que se hace referencia a que nuestro estado postrer sería como el de los ángeles, es decir, un estado, ¿no es cierto?, de inmortalidad, ¿ya? Porque el único eterno, vuelvo a decir, ¿no es cierto?, es Dios. Dios, ¿no es cierto?, es aquel que no tiene principio ni tiene fin. Eso es eternidad, ¿ya? Dios nos ayude, ¿no? Entonces nosotros al pasar al estado, hablemos, como decía Pablo en su teología, en su enseñanza, en el siglo venidero, él está hablando, ¿no es cierto?, de una vez que pasa el cielo y esta tierra, ¿no es cierto?, y se establezca el cielo nuevo y la tierra nueva, que es la promesa que nosotros, ¿no es cierto?, vemos y anhelamos estar en ese tiempo, ¿ya?, en la vida eterna, ¿no es cierto?, vamos a alcanzar inmortalidad en la presencia de Dios. Un ángel, dice, es un espíritu, ¿ya? Los ángeles son puramente espirituales, de lo que se interfiere que no posee cuerpo material. En otras palabras, son incorpóreos, no tienen cuerpo, ¿ya? Ahí están las referencias, ¿no es cierto?, que hace mencionar. Salmo 104.4, Hebreos 1.14. Ahora, un ángel es un ser moral.
al igual que los hombres, acuérdense que la gran diferencia, una de las grandes características, ¿no es cierto?, que Dios puso en nosotros como hombres y nos distingue del resto de la creación animal, ¿no es cierto?, es que nosotros somos seres morales, ¿ya? Dios colocó, ¿no es cierto?, un concepto de moralidad en nosotros. ¿Qué significa eso? Sabemos lo que es el bien y el mal. Y ahí está, ¿no es cierto?, la gran diferencia, ¿no es cierto?, que tienen, por ejemplo, los animales que viven en estado salvaje, ¿ya? El animal que vive en estado salvaje, ¿no es cierto?, por necesidad, por instinto, mata al más débil y se lo comen, ¿ya? Porque no tiene, ¿no es cierto?, el concepto, para él está bien, porque está satisfaciendo su, ¿no es cierto?, su necesidad de alimentarse, ¿ya? Pero el hombre no puede matar para comer. Es decir, lo hacemos igual, matamos a los animales, pero no podemos matar, ¿no es cierto?, a otro animal, a otro hombre para poderlo comer. Eso es un delito, ¿no es cierto?, ¿ya? Y es el canibalismo, que algunas culturas lo castigan. Pero la moralidad nuestra, ¿no es cierto?, nos indica que eso está malo. Y ahí hay algo, hay algo ahí, ¿no es cierto?, que todos tenemos, ¿no es cierto?, cuando hacemos algo mal, la misma conciencia a nosotros nos acusa. Los ángeles tienen esa misma capacidad también. Son seres morales. A ver, me pasé, parece, para adelante. ¿Ya? Ahí está, sí, me había pasado para adelante. Ahí estoy. Entonces, un ángel es un ser moral. Al igual que los hombres, posee moralidad, inteligencia y voluntad. Mateo 24:36, ¿no es cierto? Y Primera de Pedro 1:2. Es obvio que contar con estas cualidades fue lo que le permitió a Lucifer, ¿ya?, rebelarse contra la voluntad divina y tomar su propio camino de maldad y egoísmo, ¿ya? Un ángel es un ser celestial, pertenece al cielo. Allí está su origen y su morada. Así parecen indicarnos los siguientes pasajes. Mateo 24:36, Marcos 133, Marcos 13:32, tiene que ser, ¿no es cierto? Lucas, ¿ya? 2:13, 22:43, Gálatas 1:8, ¿ya? Clasificación de ángeles. Aparentemente existen diferentes clases de ellos. La Biblia menciona al menos 3 tipos diferentes, ¿ya? Ahí voy a verificar bien esa referencia que tengo ahí, ¿ya? Menciona al menos 3 tipos diferentes. Aquí vamos a ver entonces ahora las clases o tipos de ángeles que existen, ¿ya? Arcángel, ¿ya? La palabra arcángel viene de la unión de los términos griegos ángelos, del cual ya hemos hablado, ¿no es cierto?, que significa, ¿no es cierto?, mensajero, del cual, y arque, que significa primero, principal, príncipe, ¿ya? Entonces, un arcángel es un ángel principal. No sabemos cuántos de estos hay. La Biblia menciona solo a uno, Miguel, quien aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿ya? Daniel 10:13, el 21, el 12:1, Judas 9. Si leyó los textos que acabo de citarle, espero que así sea. Habrá notado que en los que pertenecen al libro de Daniel no aparece el vocablo arcángel. Ah, cree que me atrapó. No, lo que ocurre, esta palabra no aparece en el Antiguo Testamento. Sin embargo, note que el pasaje se refiere a Miguel como uno de los principales príncipes, lo cual no está muy lejos de lo que el término neotestamentario o en el Nuevo Testamento implica, ¿ya? Ya, querubines. Este término proviene del hebreo querubín, que en realidad es un plural del singular querub, por lo que el diccionario de Vine, ¿cierto?, que es, ya, ese diccionario ya, es un diccionario etimológico de palabras hebreas y palabras griegas, ¿ya? Nos comenta que los términos castellanos, querubín y querubines, son erróneos. La primera vez que se mencionan es Génesis 3:24, luego de la expulsión del hombre del huerto del Edén. Aparentemente, ¿ya?, también son seres de alto rango, pues siempre aparecen rodeados de gloria o en ocasiones importantes. Génesis 3:24, eso 25:18, 37:7, 1 de Samuel 4:4, 2 de Samuel 22:11, Salmo 18:10, Primera de Reyes 6:23, Segunda de Crónicas 3:10, Éxodo 10:3, Hebreos 9:5. Incluso Satanás era uno de ellos. Serafines solamente aparecen en Isaías 6:2, ¿ya?, y 6. El término proviene del hebreo seraf, que significa los ardientes. El relato del profeta nos muestra que son seres alados, que volando, ¿ya? Perdón, ahí estoy, ya.
que volando sobre el trono de Dios, al parecer representan la pureza y la santidad, ya que uno de ellos toma un carbón encendido del altar y purifica los labios de Isaías, ¿ya? Estos son los que tienen, ¿no es cierto?, tres pares de alas, ¿no? Gabriel, en hebreo, hombre de Dios o Dios se ha mostrado fuerte. Podríamos decir que es un ángel mensajero, pues en todos los casos que aparece es portador de recados divinos. Tal es el caso de Daniel 8:16 al 26 y Daniel 9:21 al 27, en el que interpreta para el profeta dos visiones trascendentales para la historia de Israel. En el Nuevo Testamento aparecen Lucas 1:11 al 20 y 1:26 al 38, donde anuncia el nacimiento de Juan Bautista y el mensaje más importante de la historia humana, la llegada del Redentor, ¿ya? Los ángeles caídos, todos estos seres, no importa el rango al que pertenezcan, están al pleno servicio de Dios o, en su defecto, opuestos por completo a sus planes. Es obvio que la segunda condición se refiere a los ángeles caídos. Ya pues, en el mundo angelical, ni los caídos tienen posibilidad de restauración, ¿ya? No, a ver, ahí está. Dijimos, en el mundo angelical ni los caídos tienen posibilidad de restauración, no los santos sufren el peligro de caer. ¿Seguro que le parece injusto? No, si me deja explicar, verá que no. Es así cuando Lucifer y su séquito, la tercera parte del ejército de los cielos, cayeron. Acabó su posibilidad de elegir. Esto no es distinto de lo que nos ocurrirá a nosotros, pues exhalando nuestro último aliento, caducará también nuestra posibilidad de elegir. Y esa es la importancia, ¿no es cierto?, del Evangelio, ¿ya? Que el hombre, ¿no es cierto?, pueda volver en sí en este estado humano en el que vivimos nosotros, en este mundo, donde el hombre tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de elegir dónde va a pasar la eternidad, dónde va a estar, ¿no?, o dónde va a enfrentar la inmortalidad, ¿ya? Si en la presencia de Dios o en condenación, ¿no es cierto?, junto a Satanás y todos los que están, ¿no es cierto?, condenados eternamente, ¿ya? Es en esta vida. El hombre que no se arrepiente en esta vida, una vez que el hálito de vida, ¿no es cierto?, sale de él, no hay más posibilidad. Muchos, ¿no es cierto?, suponen, en base a este principio y a esta verdad, que en el infierno hoy día hay mucha gente, ¿ya? Así como el rico, ¿no es cierto?, de la historia que contó Jesús, el rico y Lázaro, ¿no es cierto?, él, al mirar ya que está condenado, ¿no es cierto?, clama y gime que envíen, ¿no es cierto?, a alguien para que advierta a su familia, ¿ya? Porque una vez estando en esa condición, sin salvación, no hay nada más que hacer. Así que Dios nos ayude para que nosotros hayamos podido elegir bien, ¿ya? Bien, el hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y nosotros entramos en escena. Quizá alguien diría que luego de la caída de Satanás, Dios quiso darse una segunda oportunidad, pero aunque sea romántica esa postura, esta idea es inaceptable, pues pierde de vista algunos pilares fundamentales de la teología. Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? Conoce todas las cosas, ¿ya? Por lo tanto, aún antes de la caída de Satanás, él ya sabía, no solo que éste caería, sino también que la historia se repetiría en nosotros. El Señor nunca pudo ver en nosotros una oportunidad de reivindicación, pues sabía que también le fallarían. Nosotros, ¿ya? Perdón, ahí estoy. Nosotros, ¿ya? Somos una especie muy distinta a los ángeles, pues solo nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. Esto nos invalida como plan B. El propósito de la creación del hombre. Dios tenía un propósito particular con la humanidad, diferente al plan que tenía con los ángeles. Pensarlo de otra manera atribuiría a Dios una conducta insana. Supongamos que un matrimonio pierde un hijo. ¿Vería usted con buenos ojos el hecho de que desearan tener otro solo para reemplazar al ausente? Si yo pastoreara a alguien así, le recomendaría que aguardaran hasta superar la pérdida para pensar en otro hijo. Suponga que no prestan oído a mi consejo y de todo modo ella queda embarazada. ¿Cómo cree que se
sentiría el niño si llegara a enterarse que él llegó al mundo únicamente para suplir la ausencia de su hermano o hermana muerta? Imagine, ahora, ¿no le haría sentir mal si supiera que Dios nos hizo con la única motivación de superar el fallo de los ángeles? Mucho más hermoso es saber que Dios nos creó porque así deseó hacerlo. Somos especiales para Él. Error de la evolución, la teoría de la evolución, ¿no es cierto?, de Charles Darwin. Dice, opuesta a la enseñanza del creacionismo, que lo que es el creacionismo, doctrina que sostiene que el hombre es una creación divina. Frente a la creación, ¿no es cierto?, o frente a, hablemos a cómo está el hombre, ¿no es cierto?, en la historia, hay dos posturas, ¿no es cierto?, posturas, ¿ya? El creacionismo, que es aquellos que creemos nosotros que lo que nos relata, ¿no es cierto?, la escritura en Génesis, así fue como Dios hizo el mundo, el universo y a la humanidad. Y están, ¿no es cierto?, los que toman la teoría de la evolución, ¿no es cierto?, ¿ya? De Charles Darwin y la contraponen, ¿no es cierto? Y vuelvo a decir, esa teoría no ha sido comprobada, ¿ya? De la evolución, que el hombre viene, ¿no es cierto?, del mono, y el mono, ¿no es cierto?, bueno, la evolución viene de esa minúscula, ¿no es cierto?, célula que estaba en el agua primero, ¿no es cierto?, y comenzó ese pirigüín, ¿no es cierto?, y empezó a desarrollarse hasta que salió, ¿no es cierto?, a la superficie, y de ahí se comenzaron, ¿no es cierto?, hasta llegar al mono, y el mono también comenzó, ¿no es cierto?, a evolucionar. Eso es lo que plantea, ¿no es cierto?, la teoría de la evolución. Dice, se encuentra la teoría de la evolución por primera vez expuesta en forma sistemática por Darwin en 1859. Sostiene que el hombre, el fruto es el fruto de un largo proceso evolutivo. Por medio de este proceso, que llevó millones de años, un ser unicelular fue mutando hasta llegar a ser un hombre, ser sumamente complejo, no solo en su aspecto físico, sino también anímicamente. La verdad, según el creacionismo, ¿ya? La Biblia relata que tanto el hombre como la mujer fueron hechos por Dios con sus propias manos, utilizando barro como materia prima. Parece una historia fantástica, sin embargo, la ciencia ha descubierto que el cuerpo humano posee los mismos elementos químicos que el suelo, los mismos componentes, ¿no es cierto?, que están en la Tierra, ya el cuerpo humano los tiene, ya nosotros estamos llenos, ¿no es cierto?, de los mismos materiales y los mismos minerales, ¿no es cierto?, que usted encuentra en la Tierra, los tiene también el cuerpo humano. El relato bíblico nos cuenta que esta especie de muñequito de barro solo fue un ser viviente cuando Dios sopló aliento de vida en su nariz. En este momento Dios le impartió su semejanza a la raza humana. ¿Cuál es esta semejanza? Para dilucidar esto debemos analizar nuestra naturaleza. La naturaleza humana. El hombre es un ser tripartito o, para decirlo más exactamente, tricótomo, ¿ya? En otras palabras, la naturaleza humana está compuesta de tres partes, a saber, el cuerpo es la parte material de la esencia humana. Por medio de él logramos establecer contacto con el mundo que nos rodea. El alma, de quien hablaremos inmediatamente, se nutre y manifiesta por medio del cuerpo. Los sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto, nos permiten captar impresiones del medio y a través del cuerpo logramos también exteriorizar nuestro mundo interno. Debemos admitir que en el plano físico el hombre no difiere demasiado del mundo animal. Sin embargo, somos mucho más que un cuerpo, ¿ya? El alma es parte de la esencia inmaterial del hombre, aunque, como decíamos recientemente, es muy difícil separarla del cuerpo. Si nos remitimos al Antiguo Testamento, Nepesh es el sinónimo hebreo de alma. Debemos reconocer que el vocablo abarca un campo más amplio que el que nosotros le damos. Muchas veces Nepesh se traduce a espíritu, otras alma y con frecuencia vida. Aunque ampliar tanto el concepto le parezca exagerado, todo tiene razón de ser. En la cosmovisión judía, ¿ya?, la vida no está relacionada con el cuerpo, sino más bien con el aliento interior. Aunque aparente ser solo un juego de palabras, lo que les voy a decir marca una diferencia esencial en la cultura del pueblo o de un pueblo. Nosotros pensamos que el alma se separa del cuerpo cuando el corazón deja de latir. Para los israelitas o los judíos, el corazón deja de latir cuando el alma se separa del cuerpo.
es un concepto al revés. Quizás este concepto se desprenda del relato de la creación del hombre, Génesis 2, 4, 7. El vocablo griego psique es el equivalente del hebreo nepes y según su contexto puede significar personalidad, sensible, voluntad, deseo, hombre interior, etc. Aunque los animales poseen un alma, la del hombre es infinitamente superior a la de ellos y cuenta con una característica que ningún otro ser posee, el raciocinio. ¿Ya? El espíritu forma parte también de la esencia inmaterial e invisible del hombre y es propiedad exclusiva de éste. La función del espíritu es entablar una relación con Dios. Fue impartido a Adán el mismo momento que el alma. El hombre como unidad. Debemos aclarar que más allá de cualquier división, el hombre es una unidad inseparable. Nos vemos en la necesidad de dividirlo en sus partes para poder estudiarlo, lo cual no implica que admitamos que alguna de estas partes tenga existencia en sí misma, separada de las otras dos. Sé que en este momento se estará preguntando, ¿qué ocurre entonces cuando la persona muere? La muerte es un estado sumamente especial, pero transitorio en el que tanto el alma como el espíritu subsisten, separados del cuerpo en espera de la resurrección, por medio de la cual, sea para gloria o para tormento, el hombre recuperará su naturaleza plena. ¿Ya? La semejanza con Dios. Volvamos por un momento al tema de la semejanza del hombre con Dios. ¿Notó con cuánto fervor procuran los padres descubrir en sus hijos caracteres similares a los propios? Ni ha nacido el niño y estamos procurando de quién son los ojos. Ahora que vemos esta cuestión, ¿no es cierto?, de la ecografía ya, antiguamente no se veía tanto eso, pero ahora ya a los 4 semanas, un mes y medio, ya estamos sacando las primeras ecografías, ¿no es cierto? Y esa masita ya, ¿no es cierto?, cuando están apareciendo recién los rasgos, ya los estamos identificando. Tienen la misma nariz mía, dice alguien, ¿cierto? Tienen los mismos ojos y no se ve nada todavía, si están, es una radiografía la que estamos viendo. Entonces es algo natural en nosotros, ¿ya? Ni ha nacido el niño, ya estamos procurando de quién son los ojos, a quién se asemejan sus manos, y con el primer llanto ya podemos adelantar que su temperamento será igual al de tal o cual pariente, ¿ya? Luego el retoño crecerá, la mayoría de las similitudes que creíamos descubrir durante sus primeras horas de vida se desvanecen sin dejar rastro alguno. Sin embargo, cuán importante es para un niño descubrirse parecido a sus padres. Recuerdo que en mi hogar siempre se narró la anécdota de que cuando yo nací, fue asombroso el parecido que tenía con mi madre, lo cual, según dicen todos, se acentuó con el tiempo. Nunca se preguntó cuál es su parecido con Dios, ¿ya? Bueno, hasta el día de hoy, pues algunos dicen que a mi mami le faltan los puros bigotes, ¿no? Porque yo me parezco mucho a mi mamá, ¿no? Bueno, es una honra, ¿no es cierto? Pero yo siempre pensaba que me parecía al papá. Pero bueno, son las percepciones que tenemos nosotros, ¿no? Dice, si la palabra dice que estamos hechos a su semejanza, ¿dónde está nuestro parecido con papá? Muchas veces los parecidos se evidencian cuando interponemos entre dos elementos similares uno distinto. Utilicemos este recurso y establezcamos un paralelo entre Dios, los animales y nosotros. El hombre como ser espiritual. Cuando leemos el relato de la creación en el libro de Génesis, notamos que el cuerpo de los animales y el del hombre están hechos del mismo elemento, tierra. Sin embargo, hay dos diferencias fundamentales entre la creación de estas dos clases de seres. La primera diferencia está dada por el grado de intervención divina en la formación de ambos. En el caso de los animales, la tierra los produjo cuando Dios dio la orden de que fueran. Cuando le tocó al hombre el turno de ser formado, Dios se ocupó de él en forma personal. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo, de la tierra. Está claro que no es el cuerpo parte de nuestra semejanza con Dios, pero en este mismo relato existe otro elemento que nos distingue de los animales y que se constituye en el primer punto de su imagen en nosotros. Cuando el Señor hubo acabado de formar el cuerpo de Adán, sopló aliento de vida en su nariz, transmitiéndole así su propia vida al que era hasta ahora solo polvo. Este soplo le confirió espiritualidad a la raza humana, algo que forma parte de la esencia divina y que los animales no poseen. El hombre como ser moral. Otro aspecto que nos distingue de los animales y nos asemeja a Dios es la moralidad. Esta es la condición que le permite al hombre distinguir entre lo bueno y lo malo y escoger en consecuencia.
Los animales no cuentan con esta facultad. Ellos no tienen el menor empacho de comerse a sus propias crías, lo que decía adelante yo, si se hace necesario. Sin embargo, el ser humano comienza desde muy pequeño, y aunque usted piense que esto no se da, ¿ya? Ahí. Esto no se da en todos los casos. La verdad es que aún el peor asesino es incapaz de hacerle daño a los seres que ama. Es increíble, ¿ya? Ahí, ya. Este tipo de conducta proviene del carácter moral, condición que se nos confirió con el soplo divino, ¿cierto? Y ahí está la moralidad expresada, ¿no es cierto? Ya, en el angelito y el diablito que siempre nos está soplando al oído, ¿no? Ahí estamos. El hombre como ser inmortal. Ya que Dios es eterno, los seres que creó para tener comunión con Él debían tener la capacidad de vivir por los siglos de los siglos. Es obvio que es imposible que fuésemos eternos como Él, ya que lo eterno es lo que no tiene principio ni fin. Y al ser creados ya no podíamos ser eternos. ¿Ya? Pese a esto, se nos confirió la posibilidad de no morir. Dios nos confirió la inmortalidad como lo máximo que podíamos tener de su espíritu eterno. Mientras Adán se mantuvo sin probar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, su conciencia permaneció en un estado de máxima pureza. La mentalidad popular al respecto es que Adán fue inocente hasta que desobedeció. Este es un grave error. Él era justo y eso es mucho más que inocencia. La imagen de Dios también consistió en el grado justicia inicial que hacía del primer hombre un ser totalmente capacitado para estar en comunión con Dios. El hombre como ser racional. Otra capacidad que es inherente al ser humano y que está ajena a los animales es el raciocinio. Si comparamos una comunidad de simios con una de humanos, sería fácil de distinguir a qué me refiero. El ser humano es único ser que posee esa capacidad. Está el ser más ateo, el más acérrimo defensor del evolucionismo le dirá esto. Ya hasta el ateo, ¿no es cierto?, más acérrimo, ya defensor del evolucionismo, le dirá esto: el hombre se distingue de los animales por su capacidad de razonamiento. Aunque la evolución pretende tener la capacidad sobre la procedencia humana, no ha podido explicar por qué razón el mono dejó de ser mono para convertirse en Homo sapiens, ¿ya? Pues bien, me fui para adelante otra vez, ¿ya? Ahí estoy. Pues bien, la fe tiene la respuesta: Dios posee raciocinio y cuando sopló, ya va a llegar el día que lo vamos a manejar esto con la pura mente, ¿no? Ahí sí que, ahora que tenemos que ocupar los dedos aquí, es donde se me escapa el control de la... Ya. Dios posee raciocinio y cuando sopló su aliento en nuestra nariz, depositó en nosotros esta hermosa capacidad de observar el mundo que nos rodea y poder sacar nuestras propias conclusiones. ¿Ya? Va, ¿qué pasó? Espérense, ahí está, ya, ahí estamos. Parece que está. Dios, como vamos a tocar el tema de los demonios, se están introduciendo los demonios ya parece, así que se han reprendido con la sangre de Cristo. ¿Ya? Bien, dice aquí, Dios posee raciocinio y cuando sopló su aliento en nuestra nariz depositó en nosotros esta hermosa capacidad de observar el mundo que nos rodea y poder sacar nuestras propias conclusiones. Es muy triste ver que durante mucho tiempo el pueblo de Dios estuvo en contra del uso de esta capacidad, coartándole a todo buen cristiano la posibilidad de razonar. Gracias al cielo, en los últimos años hemos comprendido que esta era una postura errada y muchos hijos de Dios han decidido someter su juicio al Espíritu Santo para bendecir con él a la iglesia y al mundo. Aquí, ¿qué es lo que quise decir con toda esta expresión aquí, ¿no es cierto? Cuando dice que por muchos años, ¿no es cierto?, el mismo hombre, ¿no es cierto?, puso esta incapacidad, ¿ya?, de poder razonar. Porque la iglesia, acuérdense, sobre todo en la Edad Media, ¿no es cierto?, 1000 años, la iglesia era la única que podía interpretar estas verdades, la única que podía, ¿no es cierto?, y lo que ellos decían, esa era la verdad, y la gente tenía prohibición de buscar, ¿no es cierto?, y corroborar, ya, porque estaba prohibido, ¿ya?, leer la escritura, ¿ya? Entonces, se le privó por todo ese tiempo a tantas generaciones
poder sacar sus propias conclusiones. Y eso Dios lo reparó, ¿no es cierto? Gracias a Dios, que somos nosotros, ¿no es cierto? Venimos después y nacimos, ya como hablemos religiosamente, después de la Reforma. Dios, de los motivos por el cual permitió la Reforma era justamente eso, poder darnos la posibilidad a los hombres de tomar nosotros mismos nuestras propias conclusiones, ¿no es cierto?, en base a el introducirnos en el conocimiento pleno de su revelación. Dios nos ayude, ¿no? Vamos adelante, ahí está. El hombre como Señor. Un componente más de nuestra semejanza con Dios es la capacidad de señorear sobre otros seres. Como se dijo anteriormente, Él es el soberano de toda la creación, Dios. Y cuando el hombre fue hecho, se dijo de Él que señoree sobre, ¿cierto? Él nos dio esa gran capacidad de señorear, ¿no es cierto?, sobre todo lo creado. Dice, fuimos hechos para gobernar. Lamentablemente debemos admitir que no hemos sido buenos señores y las pruebas están a la vista. La creación gime y es a consecuencia de la ambición humana. Como ya se sabe, el pecado distorsionó la imagen de Dios en el hombre, pero a nosotros los cristianos se nos ha dado una segunda oportunidad. Ahora tenemos la posibilidad de que nuestra naturaleza sea restaurada a su estado original. Por esta razón Dios nos demandará aún más, ¿ya?, a nosotros, la responsabilidad que tenemos del momento, ¿no es cierto?, en que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Ya, dice la Biblia y la tradición católica definen a los demonios como ángeles caídos que pecaron, seres espirituales que se rebelaron contra Dios. Segunda de Pedro 2:4. El primer ángel que se convirtió en demonio, así fue Satanás. El diablo, quien antes de convertirse en el príncipe del inframundo fue un hermoso arcángel llamado Luzbel o Lucifer, portador de luz, el cual debido a su orgullo y junto a un tercio de las legiones angélicas que había decidido seguirlo, fue precipitado para siempre a los infiernos. ¿Ya? Acuérdese que dentro también de lo que eran, ¿no es cierto?, las doctrinas de la teología sistemática, estaba, ¿no es cierto?, la angelología y la demonología desde el punto de vista cristiano. Y eso es lo que estamos viendo aquí ahora también, ¿ya? En Apocalipsis 12, 7 al 10, se cuenta que en ese momento empezó una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el monstruo. El monstruo se defendía apoyado por sus ángeles, pero no pudieron resistir y ya no hubo lugar para ello en el cielo. Echaron, pues, al enorme monstruo, a la serpiente antigua, al diablo Satanás, como lo llaman, al seductor del mundo entero, lo echaron a la tierra y a sus ángeles con él. El poeta inglés John Milton, 1608 a 1674, en su magna obra El Paraíso Perdido, ¿ya?, que describe la lucha entre el enigmático Satanás y los arcángeles de la divina providencia por el alma del hombre, nos relata que el diablo, cuando era un arcángel tan bello que era llamado el hijo de la aurora o lucero del alba, creyó igualarse al Altísimo, y si el Altísimo se le oponía, y con ambicioso levantó en el cielo una impía guerra contra el trono y el reino de Dios. Y orgulloso batalló con loco intento, pero el soberano poder lo precipitó de cabeza ardiendo desde la bóveda etérea en espantosa combustión y ruina hasta el abismo de una perdición sin fin, para que yaciera allí, entre cadenas adamantinas y fuego eterno, el que se había atrevido a medir su poder con el omnipotente. Vencido quedó, rodando con su horrible turba en el abismo encendido, 9 veces el espacio que mide el día y la noche a los mortales. Confundido pero inmortal, porque su destino lo reservaba, dice, para cólera mayor. Pues ahora, tanto el recuerdo de la felicidad perdida como el de la pena eterna lo devoran. Pasea alrededor sus ojos extraviados que atestiguan inmenso desaliento y aflicción, unidos a un orgullo indomable y a un odio endurecido. Esto está, como decía, ¿no es cierto?, este párrafo está tomado ahí del Paraíso Perdido de John Milton, ¿ya? Agrega Milton que de un solo golpe y tan lejos como la mirada del ángel penetra, descubre la tristísima región desierta y desolada, un calabozo horrible por todas partes como una inmensa fragua encendida, pero aquellas llamas no proyectaban luz, sino más bien una oscuridad visible que servía únicamente para descubrir escenas de dolor, regiones de tormento, sombras tenebrosas donde la paz y el descanso nunca habitan, donde la esperanza nunca viene,
Tal es el lugar que la justicia eterna había preparado para los rebeldes. El poeta añade que el archienemigo, por eso llamado en el cielo Satanás, pronto descubre allí a los compañeros de su caída, sepultados entre las corrientes y los torbellinos de una tempestad de fuego, y revolcándose a su lado el que fue su segundo en el poder y en el crimen, conocido mucho tiempo después en Palestina como Belcebú. Belcebú, cuyo nombre significa etimológicamente Señor de la Gran Morada o Señor del Abismo. ¿Ya? Ahí estoy. Es entonces el segundo jerarca infernal en importancia después de Satanás, y en sus formas alegóricas toma a veces una apariencia colosal, de rostro hinchado, coronado con una cinta de fuego, cornudo. Ahí estoy. Ya. Cornudo, negro y amenazante, peludo y con alas de murciélago. ¿A dónde estoy? Ahí está. Belcebú, también conocido como Baal, es indicado por los demonólogos como uno de los 7 príncipes del infierno y el que representa el pecado capital de la gula. ¿Ya? Su nombre deriva de Baal-Zeub, un término despectivo que los hebreos utilizaban para burlarse de los templos donde era adorado este personaje infernal, que estaban repletos de moscas debido a la carne podrida que dejaban sus fieles. Por ello también era conocido como Señor de las Moscas. El exorcista del siglo XVII, Michaelis, Sebastián, afirma que Belcebú es uno de los 3 ángeles caídos más importantes junto con Satanás y Leviatán, mientras que algunas obras ocultistas afirman que forma junto a Lucifer y a Tarot la falsa trinidad, y según los antiguos inquisidores, este duque infernal era el señor y el maestro de los sabacs de las brujas. Junto a Satanás y Belcebú, la tradición católica identifica a otros 5 demonios que integran el réprobo grupo de los 7 príncipes del infierno: Mamón, Belfegor, Leviatán, Asmodeo y Amón. Mamón, cuyo nombre significaría hijo del demonio, es el demonio de la avaricia, codicia y materialismo. Santo Tomás de Aquino describió metafóricamente el pecado de la avaricia como Mamón, que era ascendido desde el infierno con un lobo, viniendo a inflamar el corazón humano con su avaricia. Asimismo, se alude a él en El Paraíso Perdido de John Milton, en donde se le ve como un ángel que, gozando de los privilegios de estar en el cielo, lo único que contempla de su belleza es el oro con que están hechas las calles de la ciudad divina. En la versión de Milton, Mamón fue el encargado de sembrar en el hombre la codicia de excavar la tierra para extraer de ella sus tesoros. El erudito jesuita Peter Biffel asegura que Mamón, como uno de los 7 príncipes del infierno, es un demonio ante el cual se arrodillan todos aquellos esclavos del dinero que habitan en el mundo consumista de la actualidad. En Mateo 6, 9 al 21, ¿ya? Y 24, la Biblia advierte lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Belfegor, en tanto, es el demonio de la pereza, ¿ya? Y todas las manifestaciones que la acompañan: la desidia, el conformismo y la comodidad que conduce a la inercia de la mediocridad. Conocido también como el señor de la apertura, Belfegor suele incitar a caminos fáciles y poco éticos. También ha sido sindicado como un demonio que ayuda a la gente a hacer descubrimientos, seduciéndola a través de inventos ingeniosos que supuestamente les proporcionarán riqueza. Según demonólogos del siglo XVI, su poder es más fuerte en abril y en el signo Aries. Belfegor es representado como un demonio musculoso, con nariz grande, de varios metros de estatura, con una barba larga, cuernos, con cara de viejo,
ahí, con cara de viejo, unos pies de lobo y unas garras sucias y largas. Leviatán, por su parte, cuyo nombre en hebreo significa envuelto, enrollado o tortuoso, es uno de los demonios más citados en la Biblia. Es un demonio acuático asociado a la envidia, muy difícil de exorcizar, aunque para muchos intérpretes es una forma simbólica del mismo Satanás. Él es el dragón que está en el mar, del que habló el profeta Isaías, la serpiente antigua, el terrible amo demonio de los océanos, referido en el diccionario infernal de Colin de Plancy, en los libros malditos de origen acadío, sumerio y cananeo. Leviatán aparece como un monstruo marino descomunal, en el que los exegetas han creído ver al diablo como destructor incesante de la creación divina. Exegeta, ¿no es cierto? Usted sabe que es el término de exégesis de aquellos que interpretan la escritura, ¿ya? Entonces los que hacen interpretación de la escritura, ¿no es cierto?, han ya sacado esta conclusión acerca del Leviatán. El profeta Isaías, en Isaías 27:1, recurre al Leviatán para anunciar el horrible castigo que impondrá la providencia a los enemigos de Israel. Aquel día castigará Jehová con su espada pesada, grande y poderosa, al Leviatán, serpiente huidiza, al Leviatán, serpiente tortosa, y matará al dragón que está en el mar. Asmodeo, por su parte, es llamado el demonio de la lujuria, el demonio de los pecados carnales, el ser que se encarga de llevar a los hombres a las turbias. Cuando digo hombres, está también incluida la mujer, ¿ya? Aquí estoy hablando en forma genérica, a las turbias aguas de la laxidia, el espíritu impuro que disfrutaba o que disfruta incitando la infidelidad y destruyendo noviazgos y matrimonios. Asmodeo aparece mencionado en el testamento de Salomón. Soy llamado Asmodeo entre los mortales, mi negocio es conspirar contra los recién casados, de modo que no se conozcan. Yo los quebraré con varias calamidades, me arrebata la belleza de las vírgenes y anhelo sus corazones. Yo transporto a los hombres a los lazos de la locura y el deseo cuando ellos tienen sus propias esposas. Así ellos las abandonan y se escapan de día y de noche con otras que pertenecen a otros hombres, con el resultado de que incurren en el pecado y caen en actos criminales. Todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la inmoralidad, ¿no es cierto?, y todos los pecados carnales o de índole sexual están, ¿no es cierto?, atribuidos a este personaje llamado Asmodeo. Dentro de las fábulas de la Biblia hebrea, Asmodeo es el demonio de la ebriedad y lujuria, el que disfruta de estrangular a las novias en su noche de boda dentro de la recámara nupcial, evitando así que consumen su amor. El demonólogo holandés John Weir lo describió como el banquero de la mesa que vacará en el infierno y también el que controla todas las casas de apuestas en la tierra, de acuerdo con el texto, la llave menor de Salomón. Este demonio, que fue vencido por el arcángel Rafael, detesta el agua y las aves porque le recuerdan a Dios. En el libro mágico Lemeguetón, Asmodeo es descrito como una entidad con torso humano y 3 cabezas, una de carnero, un toro y un ogro, figuras todas asociadas comúnmente con lo licencioso que cabalga un dragón portando una lanza. En el diccionario infernal escrito por Colin de Clancy, Asmodeo también tiene piernas de gallo, una ave conocida con su vigor sexual. Además, posee una cola de serpiente y cabalga un león con cuello y alas de dragón, criaturas que están asociadas con el deseo y la venganza, ¿ya? Amún, el demonio de la ira, es el último príncipe del infierno, un marqués infernal que a veces se le representa como un hombre con cabeza de búho y otras como un hombre con cabeza de lobo y cola de serpiente, también conocido como el ángel de la muerte. Su nombre significa aquel que induce a la ira y asesinato. John Weir, en su obra Pseudo-Momarchía de Daimon, ¿no es cierto?, 1583, dice que Amón o Aamón es un gran y poderoso marqués que entiende todas las cosas pasadas y por venir, procura favores y reconcilia a ambos, amigos y enemigos, gobierna 40 legiones de demonios. Anton Sándor Lavey vivió a contar de 1930 y murió en 1997, ¿ya? Conocido como el Papa Negro, autoproclamado sacerdote de la Iglesia de Satán y autor de la Biblia satánica. Explicó una vez que
Los teólogos han catalogado algunos de los nombres de diablos en sus listas de demonios, pero la lista siguiente contiene los nombres más efectivamente utilizados en rituales satánicos. Según la Bey, además de Asmodeo y Belcebú, estos demonios eran Astarot, Azazel, Balaán, Behemoth, Simeríes y Dambalá. Este es el famoso, ¿no es cierto?, ya, creador de la Biblia satánica o de la iglesia satánica en Estados Unidos. Gracias a Dios que ya, ¿no es cierto?, está experimentando los horrores, ¿no es cierto?, de lo que él negaba, ya, en el infierno. Ahí está. Ese es el famoso, ¿no es cierto?, Anton Sandor Lavey. Astarot, celebremente conocido como el Gran Duque del Infierno. Su casta comparte estatus con la primera jerarquía demoníaca, que involucra a los poderosos Belcebú y Lucifer. Es un demonio de primera jerarquía que seduce por medio de la pereza, la vanidad y las filosofías racionalistas. En el diccionario infernal, Astarot es dibujado como un hombre desnudo, con manos y pies de dragón y un par de alas con plumas, llevando una corona, sosteniendo dice, una serpiente, ¿ya?, con una mano y cabalgando sobre un lobo o un perro con alas de dragón. Su gran enemigo es San Bartolomé, el santo que puede proteger contra él porque venció sus tentaciones, ¿ya? Azazel es el líder de aquellos ángeles caídos que fornicaron con mujeres mortales y dieron a luz una raza de gigantes, conocida como Nesbilim. Enseñó a los hombres cómo fabricar armas de guerra y a las mujeres el ocultismo y el uso de cosméticos. Su nombre alude en el judaísmo rabínico al nombre del macho cabrío que era enviado al desierto en el día de la expiación, cargando los pecados de los israelitas para así purificar el tabernáculo. En su momento, ¿cierto?, cuando vimos ya la redención, ya vimos ahí la expiación, ahí vimos, ¿no es cierto?, cuando en el día de la expiación, ¿no es cierto?, el sacerdote traía dos carneros ahí, ¿no es cierto?, uno que iba a ser sacrificado y el otro, ¿no es cierto?, iba a recibir ya el pecado del pueblo, y ese era sacado hacia el desierto y lanzado, ¿no es cierto?, ya, para que se fuera ya y se llevara hablemos, el pecado del pueblo, ¿no? Dice aquí, me pasé para, va, ahí estamos, ahí, ya. Dice aquí, Azazel es el líder de aquellos ángeles caídos que fornicaron con mujeres mortales y dieron a luz una raza de gigantes conocida como Neblina. Ahí está. Entonces, era enviado al desierto en el día de la expiación, cargando los pecados de los israelitas para así purificar el tabernáculo. Ese es Azazel. Balaán. En demonología, a Balaam, también Balaán o Balaam, es un poderoso duque o príncipe infernal que manda sobre 40 legiones de demonios. Da perfectas respuestas sobre el pasado, presente y futuro, y también puede hacer al hombre invisible e ingenioso. Es representado con 3 cabezas. Una cabeza es la cabeza de un toro, la segunda de un hombre y la tercera de un carnero. Tiene ojos ardientes y la cola de una serpiente. Porta un halcón en su puño y cabalga en un fuerte oso. En otras ocasiones se presenta como un hombre, ¿ya? Nuevamente me está pasando. Ahí, ¿ya? En otras ocasiones se presenta como un hombre desnudo cabalgando un oso. Behemoth, también conocido como Begimo, este demonio de origen hebreo y características metamórficas, es sumamente poderoso y capaz de adoptar la forma de una bestia, como un elefante monstruoso, aunque muchos lo relacionan con un hipopótamo, un rinoceronte o un búfalo, mencionado en Job 40, 15 al 24. Metafóricamente, su nombre se ha llegado a usar para designar cualquier entidad poderosa y extremadamente grande. Simeries, también conocido con el nombre de Simejes, este demonio es un marqués del infierno, descrito como un guerrero enorme, montado, dice, en un caballo negro y escoltado por 20 legiones demoníacas. Es además el gobernante de todos los espíritus africanos y puede enseñar gramática, lógica y retórica, teniendo también el poder de revelar cosas ocultas. Dambala, esta deidad demoníaca y primitiva, deriva de los orígenes del vudú africano. Se mueve lenta y sigilosamente, pero es capaz de realizar movimientos repentinos y extremadamente veloces. Se especula con que la palabra zombie deriva de la palabra Zambi, que significa Dios en referencia a Dambala. Iconográficamente se le representa como una monstruosa serpiente que reside en el primer lugar en el altar
haitiano. Usted sabe que Haití, ¿no es cierto?, una de las desgracias que tiene por algo, ¿no es cierto?, es el país más pobre de América, ¿no es cierto?, ¿ya? Su religión, ya, primordial y fundamental, ¿no es cierto?, es justamente el vudú, ¿ya? Así que, y el vudú, ¿cierto?, este demonio, ¿no es cierto?, es el principal, ¿no es cierto?, ser espiritual que ellos adoran, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con los hermanos haitianos, porque ellos tienen ese trasfondo, tienen esa cuestión, ¿no es cierto?, ¿ya?, de la brujería, la hechicería y el vudú. Se crían con eso. El poeta John Milton, además de los demonios ya mencionados, menciona a otros peligrosos espíritus infernales como Chemos, Tanmus, Dagón, Rimón y Moloch, dios de origen canaanita que fue adorado por los fenicios, cartagineses y sirios, y que era considerado el símbolo del fuego purificante, identificado por los griegos y romanos con Cronos y Saturno. Respectivamente, generalmente Moloch era representado como una figura humana, con cabeza de carnero o becerro, sentado en un trono y con una corona u otro distintivo de realeza, con un báculo. Los sacrificios preferidos por Moloch eran los niños, especialmente los bebés, por ser los seres más impregnados de materia. Y muchos israelitas, ¿no es cierto?, cayeron en el culto a este demonio, ¿no es cierto?, a este dios pagano, y ofrecían a sus hijos, ¿ya? Toda hablemos, la escultura de esto, esas manos, ¿cierto?, eran un horno, ya, porque eran calentadas esas manos a rojo vivo y ahí ponían a los niños, ¿no es cierto?, para que fueran consumidos ahí. Terrible. Milton dice de él que era un monstruoso rey salpicado con la sangre de sacrificio humano y las lágrimas de las madres, bien que el ruido atronador de sus tambores y timbales no deje oír los gritos de sus hijos que pasan por medio del fuego hacia el horrendo ídolo. John Milton también menciona a Beliel, cuyo nombre significa rebelde o desobediente y que recibe los apelativos de señor de la arrogancia, señor de orgullo y el hijo del infierno. Vieiro, en su revista de la monarquía de Satán, asegura que Belial, uno de los reyes del infierno, fue creado inmediatamente después de Lucifer y que arrastró a la mayor parte de los ángeles a la revolución y fue también uno de los primeros que fueron arrojados del paraíso. Respecto de Belial, que también ha sido llamado el demonio de la sodomía, pues era venerado en la bíblica ciudad de Sodoma, destruida por una lluvia de fuego y azufre debido a la conducta pecaminosa de sus habitantes. El poeta inglés escribe que el espíritu más impuro nunca cayó del cielo, ni más impúdico para amar el vicio por el vicio mismo. No se elevó en su honor templo alguno, ni humeaba ningún altar, pero ¿quién se halla con más frecuencia en los templos y los altares cuando el sacerdote reniega de Dios, como renegaron los hijos de Elí, que mancharon la casa divina con sus violencias y prostituciones? Reina también en los palacios, en las cortes y en las corrompidas ciudades donde el escandaloso estruendo de ultraje y de improperio se eleva sobre las más altas torres y cuando la noche tiende su manto por las calles. Ve vagabundear por ella a los hijos de Beliel repletos de insolencia y de vino. Bendiciones, ¿ya? Me cansé tanto de hablar de demonios y se han reaprendido todos estos demonios, ¿ya? Pero es parte, ¿no es cierto?, de el conocimiento que tenemos que nosotros ir adquiriendo, ¿ya? Así que Dios nos ayude, ¿ya? Para que no nos embriaguemos, ¿no es cierto?, con tanto nombre y todo este asunto de... Bueno, si usted busca por ahí, ¿no es cierto?, hay literatura, ¿ya? Estoy compartiendo todavía, parece, ¿no? No, dejé de compartir, parece. No, otro no, dejó de compartir. Dejé de compartir, ¿no? Sí. Ya, ahí está. Sí, sí. Ya no, es que ahí sí. Ya. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Entonces, esta es la clase número 3, ¿ya? Así que Dios nos ayude, ¿ya? Para ir asimilando toda esta información. Esa es la idea. Ahora, como ya usted ya lo ha visto, ¿no es cierto?, todo este tiempo que ya llevamos, yo trato de poner, ¿no es cierto?, las citas bíblicas para que usted las analice, ¿ya? Esa es la idea, ¿no es cierto?, que todo sea bajo la mirada, ¿no es cierto?, nuestra, ¿ya?, cristiana y bíblica, ¿ya? Así que Dios nos bendiga, ¿ya? Vamos en la semana a subir la información, ¿cierto? Ahí está mi pastor Alejandro, que me ayuda en esto con mi hija, la pastora Carla, así que ya, y como le dije la otra vez, o sea, la idea es que todas las inquietudes que se vayan generando, usted las vaya anotando, ¿no es cierto? Y así vamos a formar, y en su momento la hacen llegar,
para que vayamos estructurando, ¿no es cierto? Hablemos el encuentro, la última clase, que sería una clase 9, ¿no? Que sería la conclusión para dónde vamos. Más que nada va a ser más allá de una clase, ¿no es cierto? Hablemos o de este monólogo que se genera cuando hacemos la exposición de los temas, tengamos un pequeño conversatorio, esa es la idea, ¿ya? Que vayamos aclarando todas las dudas que se nos van generando. Vuelvo a decir, yo en más de alguna lámina lo pusimos y al principio yo quise hacer ese énfasis, ¿no? Nosotros no podemos, ¿no es cierto?, pretender dar respuesta a todas las inquietudes que tenemos, pero tratamos de acuerdo al material que tenemos, ¿ya?, de poder, ¿no es cierto?, ir clarificando las cosas. Esa es la idea, ¿ya? No pretendo aquí, ¿no es cierto?, tener la respuesta total de todas las cosas, porque estamos hablando de cosas, ¿no es cierto?, ¿ya?, que para nosotros son y siguen siendo un misterio. Pero tenemos, gracias a Dios, la ayuda, ¿no es cierto?, del Paracleto, ya el Consolador, el Espíritu Santo, que nos ilumina y nos ayuda a entender todas estas cosas. Así que Dios nos bendiga, ¿ya? Esa es entonces la exposición del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna inquietud en el momento, ¿no es cierto? ¿Ya? Queda entonces la oportunidad. Bien, si no tenemos nada más, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí, ya, excepto el material que tenemos, ya, y como vuelvo a decir, en la semana la vamos a estar subiendo a través del grupo, ya. Así que Dios nos bendiga. Vamos a pedirle, no sé si está mi pastor, a ver quién estará por ahí para que ruegue. Ahí está la pastora Susana, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver. ¿Qué más está por ahí? Ya, estamos. La pastora Carla está por ahí, que se está escondiendo, ¿ya? Para que ruegue al Señor la bendición, ¿ya? Y después de esto sacamos la foto, ¿ya? Esa es la idea. Amén. En el nombre del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Te agradecemos, Dios bendito, de la gloria, esta bendición que tú nos has permitido de poder estar en estos minutos, Señor amado, de aprender de tu palabra. Te agradecemos, Señor amado, por la bendición que tú nos has permitido. Te agradecemos, Señor bendito Dios, la bendición que tú has puesto también en nuestro pastor Carlos Sala y ese espíritu de poder compartir la bendición que tú has puesto en su vida, Señor amado, de aprender. Y ayudan a nosotros, Señor bendito Dios, para que todo esto, Señor amado, que estamos aprendiendo, pueda quedar en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor amado, y que podamos, Señor bendito Dios, ponerla por obra en todo momento. Ayúdanos, capacítanos día a día, porque tu palabra es así, Señor amado, es llena de conocimiento, llena de sabiduría, y ayúdanos a nosotros para que siempre haya humildad, Señor amado, sencillez, para poder buscar de tu presencia en todo momento. Bendiga este curso, bendiga, Señor amado, a cada integrante, Señor amado, que está en estos momentos aprendiendo de tu palabra, y ayúdanos, Padre Celestial, para no olvidarnos de que tenemos que estar cerca de tu presencia. Pedimos, Señor bendito Dios, tu bendición para nuestras vidas, tu fortaleza de lo alto, en el nombre de Cristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, que el Señor nos revista de su gracia. Bien, nos preparamos entonces para, no sé quién va a tomar la foto ahí, ya que esto va quedando como un registro, ¿no es cierto?, de las... Hermano Jeremías, por favor. Amén. Vamos con la fotito. Dale, hermano Jeremías, ahí está ya. Vamos con la primera fotito. 1, 2 y 3. Vamos con otra. 1, 2 y 3. Super. Bendiciones. Ahí estamos. Ya, bendiciones, Dios les bendiga. Dios le bendiga, pastor. Con la ayuda del Señor, Dios le bendiga, buenas noches, bendiciones a todos, Dios bendiga. Cuidado con los demonios que deambulan en estas fiestas patrias. Cuidado con los demonios, ¿no es cierto?, que nos llevan a querer bailar tomar vino y todo ese tipo de cosas. Buen fin de semana, Dios les bendiga.
Chao, Tania. Bendiciones. Chao, Tania, chao. Pastor Alejandro, Buenas noches, Dios mis hermanos. te bendiga, te guarde. Feliz Muchas bendiciones a todos. Amén. Amén. Pues,